Jesús le dijo a Pedro: en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Por qué Pedro, a pesar de haber visto múltiples milagros de Jesús, entre ellos verle caminar en el agua, transfigurarse en el monte, aquel que era de los más cercanos a Cristo, el que acompañó a Jesús en su momento más difícil en el Getsemaní, ¿por qué Pedro negó a Cristo? ¿Por qué negó ser su discípulo? ¿Por qué negó conocer al Hijo de Dios? Bienvenidos, hermanos. Te invito a escuchar este mensaje hasta el final y deja que el Espíritu Santo te ministre. No estás aquí por coincidencia. Yo soy Esdras Monarres. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 54, acompáñame a leerle, y dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Déjame te cuento un poco, en resumidas cuentas, cómo sucedió la condena de Cristo, para que así nos podamos adentrar a lo que estaba ocurriendo en esos tiempos. Cristo fue llevado a juicio ante Anás, sumo sacerdote. Anás le mandó a Caifás, sumo sacerdote y yerno de Anás. Y finalmente, al amanecer fue llevado al Sanedrín. El Sanedrín era el conjunto de ancianos de la iglesia y líderes de Israel. Y ellos le condenaron a muerte por haberlo encontrado culpable. Pero como los judíos no tenían la posición de condenar a muerte a alguien legalmente, tenían que trasladarlo al culpable ante las autoridades romanas, porque era Roma quien tenía la última palabra para crucificar a cualquier culpable. Cristo, después del Sanedrín, es llevado ante Pilato. Pilato evita tomar una decisión y se lava las manos para enviarlo al rey Herodes. Herodes observa a Cristo, se burla de él durante unos momentos, le hace algunas preguntas y dice: bueno, yo soy gobernante, pero no soy procurador. Entonces Herodes
lo regresa a Pilato. Y cuando Pilato se da cuenta que él no puede tomar una decisión así, le otorga el poder a las autoridades judías, al Sanedrín, para quedar bien con ellos. Entonces se lava las manos y le entrega a los judíos la persona del Hijo de Dios. Ahora vamos a ver por qué Pedro, a pesar de haber visto muchos milagros de Jesús, a pesar de haber visto grandes proezas con él fue quien lo vio cuando Jesús caminaba sobre el agua del mar. Pedro era muy cercano a Cristo. Todo el tiempo procuraba estar con él. Él acompañó a Jesús en su momento más difícil ahí, en el Getsemaní. Pero entonces, si Pedro era tan apegado a Cristo, tan allegado, ¿por qué negó a Cristo? ¿Por qué negó ser su discípulo? ¿Por qué negó conocerlo? ¿Por qué negó ser su amigo? ¿Por qué negó conocer al Hijo de Dios? Y es que todos en algún momento de nuestra vida, hermanos, hemos sido Pedro. Para entender a Pedro, tenemos que adentrarnos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos Pedro, o lo fuimos en alguna época de nuestra vida. Y tenemos que analizarlo para así poder entender cómo evitar negar a Jesús. Vemos en primer lugar que Pedro no tomó en serio las advertencias de Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 31, ahí mismo en ese capítulo, versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido zarandearlos como a trigo. Simón es Pedro, Simón Pedro. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, a Simón Pedro, era: Pedro, Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le contestó: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y es que Cristo más adelante les dirá: velen y oren, porque de esa única manera ustedes podrán soportar las presiones del mundo. Velen y oren, porque de esa manera ustedes podrán soportar las persecuciones, los chismes, las burlas y además las batallas espirituales. Porque si quieres vencer a este mundo y llegar al final de tu vida, hermano, lo tienes que hacer viviendo de rodillas. La oración es el medio que el Todopoderoso ha provisto para nosotros. A través de la oración recobramos fuerzas, contactamos al Padre, al Santo, somos fortalecidos en el Espíritu del Padre y en las fuerzas del Padre. Porque nosotros, hermanos, no tenemos absolutamente fuerzas para poder enfrentar el mundo de hoy. Pedro confió en sí mismo. Pedro confió en su valor humano. Y es que Pedro no estaba preparado porque no tomaba en cuenta que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En segundo lugar, en el versículo 54, Pedro negó a Cristo, dice la palabra,
y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y dice, Pedro le seguía de lejos. Hermano, seguir a Jesús de lejos significa no caminar con Él. Seguir a Jesús de lejos significa que no estamos plenamente identificados con Él. No te identificas con Jesús, entonces lo estás siguiendo de lejos. ¿Te da pena hablar de Él? Entonces lo estás siguiendo de lejos. ¿Niegas que te congregas y que estudias la Biblia? Entonces lo estás siguiendo de lejos. ¿Te da pena hablar de Él porque te van a decir que eres religioso? Lo estás siguiendo de lejos. ¿No testificas lo que Él ha hecho por ti? Lo estás siguiendo de lejos. ¿Te ocultas para leer la Biblia? Lo estás siguiendo de lejos. ¿Sigues diciendo sí a las fiestas donde sabes que hay de todo menos la presencia de Dios? Lo estás siguiendo de lejos. Y lo sigues de lejos, aunque digas que sí crees en Él. Porque la persona que sigue a Jesús de lejos no está enfocado en Jesús. Su mente, su corazón, su vida no están realmente pegadas a Jesús. Y por lo cual serás fácilmente distraído por el mundo. Cuando no estás caminando con Jesús y lo sigues de lejos, escuchas a cualquiera hablar de Él. Pones cualquier canción de alabanza sin saber que muchas de ellas no están inspiradas por el Espíritu Santo y no lo honran de verdad. Prestas atención al mundo. Te sigues riendo de los chistes groseros. Sigues hablando vulgarmente con groserías, etcétera y etcétera. Y así comienzas a ser sacado del camino, sacado de la santidad, de la justicia y de la verdad. Te comienzas a llenar de miedo, del qué dirán. Le temes al ridículo, le temes a la vergüenza, a la persecución por creer en Él. Le temes a ser ignorado o aislado, incluso de tus familiares o de tus amistades, porque estás siguiendo a Jesús de lejos. En tercer lugar, Pedro y Juan, cuando comenzaron a seguir a Jesús en la multitud, después de haber sido arrestado en el huerto del Getsemaní, estos dos entran a una casa, al patio de una casa, para calentarse, porque hacía frío en ese momento. Entonces Pedro, sentándose con los enemigos de Jesús en la fogata, comenzó a platicar con ellos, comenzó a intimar con ellos. Cuídate de los amigos que tienes. Porque cuando te sientas con amigos que se burlan de Cristo, o incluso con familiares que lo hacen, más vale que te vayas. Porque de no hacerlo, quien se va es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se va, te deja a la deriva de cualquier tiniebla. Ojo, que estoy hablando de aquellos que se burlan de Él. Nunca soportes que hablen mal de Cristo, hermano, porque al soportarlo entristeces al Espíritu y se entristece el tuyo. ¿Por qué? Porque entonces estarás comenzando a seguir a Jesús de lejos. En el Salmo 1 podemos leer que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Adonai está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Dice en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y todo esto, hermanos, mientras Pedro estaba sentado con los enemigos de Jesús. En el versículo 64, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Entonces vemos, hermanos, las tres partes que corresponden negar a Jesucristo. En el versículo 56, la primera vez que Pedro niega a Cristo, una criada se acerca en el fuego y mirando a Pedro le dice: tú estabas con él. Y Pedro responde: no lo conozco. Esta es la primera negación. No lo conozco. No conozco a Jesús. No sé quiénes son los cristianos. Yo no sé de qué me hablas. Leo la Biblia nomás por curiosidad. Escucho las prédicas de vez en cuando. Pedro negó a Jesús. En lugar de aprovechar el momento y decir: sí lo conozco, es mi Señor, y dar testimonio del valor de Jesús, Pedro se estremece de temor y comienza a temblar y dice: no, yo no lo conozco. En Marcos capítulo 14, versículo 67, aquí canta el gallo por primera vez. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. En segundo lugar, en Lucas 22, capítulo 22, versículo 58, un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. No solo dijo: no conozco a Jesús, sino que en segundo lugar dijo: no soy discípulo ni seguidor de Jesús. Yo no sigo a Jesucristo. Y lo negó. Y en ese momento el gallo canta. Pedro estaba mintiendo, porque durante 3 años había seguido a Jesús. Pedro era el líder de los apóstoles, era el discípulo que había confesado: tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente. Y Cristo le contestó: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Había sido Pedro el que le dijo a Jesús: aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Sin embargo, a la hora de la prueba, todos nosotros vamos a fallar. Cuando la tentación venga, si no estamos preparados, orando y velando de día y de noche, fallaremos. Dice la palabra, hermanos: el que crea estar firme en el Señor, cuide que no caiga. No descuides tu vida espiritual. No te metas en tentaciones para probar tu fe, porque vas a caer. El único que la prueba es el Todopoderoso, no tú. Nosotros, hermanos, somos vulnerables, igual que Pedro lo fue.
Por eso el día de hoy examinamos la vida de Pedro para no bajar la guardia ni quitarnos la armadura de Dios. Pedro se estaba adentrando cada vez más y más a las tinieblas. Lo negaba y decía: yo no estaba con él. En Lucas 22:53, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Cristo estaba diciendo que iba a entrar al territorio del enemigo, es decir, lo iban a rodear absolutamente todos los demonios. Lo iban a rodear todos los principados, todas las autoridades demoníacas. El mismo Satanás iba a estar presente ahí, porque iban a querer sacarlo de la voluntad del Padre. Y Cristo sabía que sus discípulos iban también a entrar en gran tentación. Por eso les dijo: velad y orad, velad y orad. Manténganse en oración, porque esta es la única manera en que cuando las tinieblas se acercan, así como hoy en el mundo, hermanos, lo que nos va a mantener con confianza, con seguridad, con paz, sabiendo que vamos hacia adelante, no importando lo que pase, es nuestra vida de oración. No hay ninguna otra cosa, hermanos, ni agua bendita, ni palabra profética, ni amuleto que pueda mantenerte de pie más que tu relación íntima con Dios todos los días, todos los días. En el versículo 59 de Lucas 22 dice: como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahora lo vuelven a identificar como seguidor de Cristo por la manera de hablar. Primero pretendió no conocer a Jesús, después niega que era su discípulo y ahora dice con seguridad: ni siquiera sé de lo que me están hablando. Hermano, no sé si te has dado cuenta que desde que comenzaste a escuchar la palabra de Dios, tu manera de hablar ha cambiado. Por ejemplo, ya no solo le llamas Dios, sino que también le dices el Eterno. Ya oras diferente, ya no hablas como hablabas con groserías, ya dejaste de chismear, ya no te quejas tanto, ya cuidas tu manera de hablar ante la gente. Y es que, hermanos, esto es un reflejo del avance espiritual en tu vida y del redargüimiento del Espíritu Santo en ti. Esto delataba a Pedro, aunque él quiso pasar desapercibido. Vemos cómo entonces la palabra de Jesús se cumplió en Pedro cuando le dijo: de cierto te digo que antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Porque lo que el Señor dice, hermanos, siempre, siempre se cumple. Veamos ahora el arrepentimiento de Pedro. Lo que nos puede ocurrir a nosotros cuando seguimos los pasos de Pedro. En el versículo 61 dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro
Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Imagínate a Jesús, hermano, caminando con cadenas, golpeado, ensangrentado. Voltea a ver a Pedro con una dulzura en sus ojos, con una transparencia, sin decirle absolutamente nada, y con esa mirada de amor triste y dulce. Pedro, en ese momento, corre y se arrepiente de todo corazón, llorando amargamente. Es asombroso cómo mientras Cristo estaba siendo violentado, haya tenido tiempo de voltear a ver a Pedro y mirar a ese discípulo que lo había negado 3 veces. Jesús no había olvidado a Pedro, como tampoco te ha olvidado a ti ni a mí. Nunca te dejaré ni te abandonaré, y el día que tú te alejes de mí, te haré regresar por las buenas o por las malas. Pero tú eres mío, tú eres mía, dice el Señor. Hermanos, que el gallo cantara mientras Pedro lo negaba era un recordatorio del mensaje de Cristo a Pedro. Pon atención a esto, por favor, porque con esto quiero cerrar este mensaje. Fíjate bien, cuando el gallo cantó por primera vez, Cristo le estaba diciendo a Pedro: Pedro, aún en este momento yo sigo teniendo el control. Si el gallo cantó en el momento que te había dicho, es porque el gallo está bajo mi control. Y las personas que me tienen arrestadas, y ante esta situación de caos, yo sigo teniendo el control. No importaba cuán oscura era el momento, no importaba la tiniebla de Pedro, Cristo seguía teniendo el control. No importa, hermano, qué tentación o qué problema en tu vida haya, el Señor sigue teniendo el control de tu vida, y ahí está Él preguntándote: ¿confías en mí? ¿Crees en mí todavía? Yo estoy al control. El segundo canto del gallo. El gallo le estaba diciendo a Pedro que él podía ser perdonado. En Lucas 22:60 dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó. ¿Cuándo se acordó? Cuando cantó el gallo. Se acordó que Cristo le había dicho: me vas a negar 3 veces. Ahí, hermano, ahí cuando estés en ese problema, ahí cuando estés en la cárcel, ahí cuando choques estando ebrio, te vas a acordar de este mensaje. Ahí cuando le levantes la mano a tu esposa, te vas a acordar de este mensaje. Ahí cuando te pregunten si estás a favor o en contra del movimiento lésbico homosexual, te vas a acordar de este mensaje. Ahí cuando estés enojado y quieras maldecir, te vas a acordar de este mensaje. Ahí cuando hayas fornicado, te acordarás
que no debiste haberte alejado de Dios. No debiste haber seguido a Jesús de lejos. Cuando comiences a caer y a precipitarte en el pecado, ahí te vas a acordar de las palabras del Señor que te dijo: obedece mi ley y mis mandamientos para que te vaya bien en la vida. Ahí Pedro se acordó de la palabra de Dios. Pero aún ahí, Pedro encontró esperanza. Porque con esa palabra de advertencia, hermanos, también había una palabra de restauración. Si tú te acuerdas de la palabra de Dios en esa situación crítica donde has negado a Jesús o has pecado, es porque el Espíritu Santo te está redarguyendo de pecado para que no sigas en esa prisión, en la prisión del pecado, en esa trampa que caíste. Porque al recordar la palabra de Dios, significa que la palabra de Dios aún sigue creciendo en tu corazón. Y el Eterno lo permite porque te quiere restaurar. Aún cuando te hayas ensuciado completamente, Él te quiere salvar, Él te quiere restaurar, Él te redarguye. Y finalmente, el tercer canto del gallo era el anuncio de un nuevo día, de un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer para tu vida. Un nuevo amanecer para todos los que sinceramente nos hemos arrepentido. Porque el Señor no desprecia el corazón contrito y humillado. No importa que tus pecados sean negros como el carbón. ¿Has abortado 3 veces? ¿Mataste, no sé, a 2 personas? ¿Le robaste a tus padres? ¿Te has divorciado 7 veces? ¿Eras un fornicario? ¿Un adúltero? ¿Eras un majadero? ¿Eras un mentiroso? ¿Cometías fraude? ¿Engañabas? Hermano, en la sangre de Cristo hay perdón para todos. Hay perdón de todos tus pecados si tú te arrepientes este día. Hermanos, le hemos fallado al Señor, pero aún ahí escucharemos el canto del gallo. Quiero decirte de parte del Señor que si te arrepientes y te volteas a Él, habrá un nuevo amanecer para ti. Y aún las circunstancias que están en contra de ti, el Señor las usará para bendecirte. Lo único que tienes que hacer es reconocer todo tu pecado y arrepentirte de todo tu corazón, todo aquello que le ha ofendido al Señor de tu vida. El Señor te está hablando hoy. No llegaste hasta el final de este mensaje porque sí. El Señor te está llamando hoy porque Él pone tanto el querer como el hacer de arrepentirte, de venir a Él, porque nadie puede llegar al Padre si primeramente el Padre no le llama. Hermano, gózate, deleítate porque el Todopoderoso, el Santo de Israel, te ha llamado aún estando en inmundicia, aún cuando no lo merecemos.
cuando lo único que merecemos es la muerte y la condena, Él nos ha llamado, porque nos ama, porque quiere que tengamos una relación con Él todo el tiempo, porque quiere que nos arrepintamos de nuestro mal camino antes de que sea demasiado tarde. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú hablas a través de nuestros corazones. Gracias porque tú derramas, Señor, tu gracia sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta palabra que es tuya, palabra del Espíritu Santo, no de hombre. Gracias, Señor, yo me humillo delante de ti. En el nombre de tu Hijo amado, bendito seas, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Si este mensaje te bendijo, te invito a que lo compartas para que bendiga a otros más. Y te invito a suscribirte a mi canal para que cada vez que los mensajes sean subidos te llegue una notificación. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.